Hola, mi nombre es Julián Caicedo, soy estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, y el día de hoy los guiaré a través del curso Aprendizaje de Máquina Avanzado. Este curso está orientado a estudiantes de posgrado y en el cual vamos a aprender acerca de tópicos avanzados de inteligencia artificial. Sin más, vamos a comenzar. La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina no son tópicos recientes. Resulta que tenemos que ir un poco hacia el pasado para encontrar el primer algoritmo de inteligencia artificial. Sin embargo, con la limitación de cómputo de aquel entonces, dichos algoritmos no tomaron auge, de modo que quedaron un poco tras bambalinas. Sin embargo, en el 2006, eh, Geoffrey Hinton y sus colaboradores, que nos están viendo en pantalla, publicaron un artículo que mostraba cómo un algoritmo de aprendizaje de máquina permitía reconocer patrones, en este caso de imágenes de dígitos escritos a mano, con una precisión superior al 98%, que en ese entonces esto era algo grandísimo, debido a que, como les mencioné anteriormente, el aprendizaje de máquina no estaba en su furor y todos sabían que los algoritmos de aprendizaje de máquina funcionaban muy bien matemáticamente, pero no existían las herramientas computacionales para desarrollarlos. ¿Okay? Estos tres autores publicaron un artículo el cual llamaron Deep Learning, aprendizaje profundo, y este fue el renacer de la inteligencia artificial y Machine Learning con su nuevo tópico llamado Deep Learning, que hace alusión a redes neuronales. Ustedes pueden ver el artículo en el enlace que está en pantalla, por si lo quieren chequear. Digamos que estos son los pioneros del nuevo aprendizaje de máquina y de la nueva inteligencia artificial. Resulta que, como les venía diciendo, entrenar un modelo de Deep Learning era considerado imposible. Siempre la matemática funcionaba muy bien, era muy vistosa. Sin embargo, pues no existía el cómputo o la capacidad de cómputo que existe hoy en día, o que existía en el 2006 para que estos caballeros eh, nos deslumbraran con este artículo. Hilton y pues los otros investigadores empezaron a destronar a los algoritmos clásicos del aprendizaje de máquina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenían un método tan eficaz, tan eficiente computacionalmente, que las barreras entre cómputo, entre la matemática y el cómputo, por decirlo así, fueron cayendo. Y como bien ustedes ya sabrán, el aprendizaje de máquina basado en redes neuronales genera un acierto mucho mayor o genera una mayor precisión que el aprendizaje de máquina normal. Y esto es gracias a lo que estos señores investigaron. ¿Okay? ¿Cuál es la clave? Bueno, la clave es el cómputo o el poder computacional, como ya se los había dicho, que pues se incrementó exponencialmente desde hace unos años y tener muchos datos para entrenar. ¿Okay? De esta manera funcionan los algoritmos de Deep Learning o aprendizaje profundo. Siempre, o casi siempre, entrenamos o necesitamos entrenar estos algoritmos con muchos datos. Y por ende, pues, el cómputo o el poder computacional se hace cada vez mucho mayor. En la actualidad, estos algoritmos de Deep Learning son la base para muchos y más, cada vez más y más, perdón, productos en la industria, en la
en el sector de educación, en todos los sectores de la economía, tenemos ya aprendizaje de máquina y más específicamente Deep Learning. Por ejemplo, tenemos lo que hace Google con la búsqueda web. Utiliza aprendizaje de máquina y, pues, en general, inteligencia artificial para personalizar un poco la búsqueda de cada usuario y hacer que llegue siempre a la respuesta correcta. ¿Okay? Además, también lo tenemos en los teléfonos inteligentes que todos los días utilizamos. Estos teléfonos cada vez más se convierten en una extensión del ser humano, tanto así que se ha normalizado el uso de estos smartphones que permiten lógicamente trabajar, divertirse, entre otras cosas, pues para lo que se crearon los teléfonos inicialmente, que era para comunicarse. Ahora con las redes sociales, esto es mucho o llegamos a un alcance global en comunicaciones y en entretenimiento. Y por ende, estamos llegando a unos niveles elevados de marketing, de ventas, etcétera, etcétera. Están también, por ejemplo, los asistentes, como es el asistente de Google, el asistente de Apple. Los asistentes, estoy hablando de los asistentes de voz, los cuales permiten interactuar con ellos justamente a partir de el habla del usuario para que tengamos un nivel un poquito de libertad. ¿Okay? También estamos viendo desde hace unos años los autos eléctricos y por ende los autos que necesitan o tienen estos algoritmos de inteligencia artificial, aprendizaje de máquina de deep learning, que les permite parquearse solos, conducir solos, entre otras de sus funcionalidades. Entonces digamos que hoy en día todo el mundo quiere tener aprendizaje de máquina en sus productos. Y eso es algo bueno porque nos abre la posibilidad, nos abre el campo de trabajo y pues lógicamente nos permite ir avanzando en tecnología cada día más hasta hacer, o la idea es hacer que todo esté centralizado en los dispositivos electrónicos. Pero ustedes se preguntarán, o algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es el aprendizaje de máquina? El aprendizaje de máquina es básicamente programar computadores, dispositivos para aprender a partir de los datos. ¿Cómo así a partir de los datos? Sí, resulta que el aprendizaje de máquina lo que quiere es que la máquina, valga la redundancia, encuentre patrones entre las visualizaciones de los datos, entre las muestras tomadas con algún sensor. ¿Okay? Es decir, una imagen, puede ser los datos de reconocimiento de voz, los datos de voz, etcétera, etcétera. De esos datos, los algoritmos de aprendizaje de máquina aprenden y generalizan un modelo, que más adelante veremos que es un modelo, pero digamos que es un pequeño razonamiento, más bien, el cual nos permite, pues, globalizar la información y saber qué hacer cuando llegan los datos nuevos. ¿Ok? Entonces, después de todo esto y después de esta introducción y la importancia que tiene eh, el Machine Learning o el aprendizaje de máquina, eh, bueno, me aprovecho para decir que voy a tratar de introducir términos en inglés debido pues, a que todo esto, todo el desarrollo del aprendizaje de máquina se hace en inglés o la mayoría se hace en inglés. Entonces veremos términos muy a menudo ingleses. ¿Okay? Bien, entonces, después de todo esto, pues entendemos un poquito la importancia del Machine Learning, aprendizaje de máquina, Deep Learning, inteligencia artificial, que están englobados en algo que se llama la ciencia de los datos. ¿Okay? Es una ciencia que ahora se ha explotado de tal manera que es una de las más importantes en el ámbito
escolar, en el ámbito educativo, en el ámbito de investigación, incluso en el ámbito social y económico. Entonces, no se olviden de este término, la ciencia de los datos o la ciencia de datos. ¿Ok? Y, lógicamente, esto va interconectado con el aprendizaje. ¿Qué busca esta ciencia de datos? ¿Qué busca el aprendizaje de máquina? Busca entender los modelos básicos que teníamos en el aprendizaje de máquina inicial, los cuales no se podían correr o no se podían realizar debido a la falta de cómputo, a la falta de poder computacional. Entonces, esto nos va a permitir entender esos modelos y además implementarlos y utilizarlos. También nos va a permitir avanzar hacia los nuevos algoritmos, hacia lo que se está utilizando en este momento, que es Deep Learning y redes neuronales. Entonces, eso nos va a permitir ir desde los modelos más básicos hasta los más avanzados que son de aprendizaje profundo. ¿Qué queremos? Queremos fortalecer las competencias en estadística y en programación. ¿Por qué estadística y por qué programación? Resulta que la estadística nos va a servir para poder generar modelos, otra vez la palabra modelos que todavía no la he explicado, pero ya se van haciendo una idea, generar modelos estadísticos de los datos para poder generalizar su comportamiento. Y la programación para poner en práctica todos esos modelos o toda la creación de esos modelos en nuestras máquinas. Entonces, eso es lo que buscamos en este curso, fortalecer las competencias en estadística y en programación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar herramientas que hoy en día son accesibles. ¿Por qué? Porque son libres, son de software libre. Pues, básicamente, en Python. Que Python es un lenguaje que hoy en día pues, está siendo uno de los más usados a nivel mundial, internacional, para ciencia de datos. ¿Okay? Y para muchas otras cosas, pero nos vamos a centrar en la ciencia de datos. ¿Qué pasa con Python? Pues Python tiene ya librerías especializadas en esto de la ciencia de datos, como la librería Pandas, sklearn, scikit-learn, lo pueden encontrar de las dos formas, TensorFlow, que es básicamente el API de Keras para utilizar y realizar algoritmos de redes neuronales, Deep Learning, y PyTorch, que también nos va a permitir hacer esos algoritmos, pero de una manera un poco más flexible. ¿Ok? Entonces, eso sería el aprendizaje de máquina y lo que buscamos en este curso. Ok. Entonces, vamos a dar un pequeño vistazo hacia las herramientas que podemos utilizar. Bueno, no sin antes hablar que vamos a ver además conceptos básicos del aprendizaje de máquina, que es lo que vamos a ver en esta clase y pues parte de la siguiente, principios o pasos principales que tiene un proyecto de aprendizaje de máquina, es decir, cómo se estructura, qué se hace con los datos, desde que llegan, cómo se los procesa, cómo se muestran los datos. Vamos a ver las funciones de costo, qué son las funciones de costo, vamos a hablar un poco de optimización. ¿Por qué? Porque resulta que la optimización es fundamental en los algoritmos de aprendizaje de máquina, debido a que siempre vamos a tratar de buscar ciertas perillas, ciertos parámetros que hacen óptimo el funcionamiento de nuestro modelo para cierto tipo de datos. También pues vamos a hablar del preproceso, lo que se llama la preparación de los datos antes de aplicar un algoritmo de aprendizaje de máquina, la sintonización de esos hiperparámetros, que son los parámetros que son más generales, utilizando varios tipos de validación. Hablaremos de overfitting, que es el sobreajuste, que es el subajuste, la reducción de la dimensión, hablaremos de algunos algoritmos de regresión, de clasificación y los fundamentos de redes neuronales y los algoritmos más avanzados de este tipo de redes. Ok, resulta que vamos a utilizar ahora sí tres librerías o algunas librerías, 3, 4 librerías que son básicas
para lo que nosotros vamos a hacer. Aquí me faltó una que se llama NumPy, de esta manera, que se utiliza básicamente para realizar todo tipo de manejo de arreglos, matrices, operaciones entre arreglos, matrices, vectores, etcétera, etcétera. Luego está Pandas, que lo que nos permite es básicamente organizar nuestros datos, visualizarlos, tener un control sobre los datos, para luego ya empezar a utilizar librerías de scikit-learn o sklearn, como se conoce comúnmente en la comunidad, que son las librerías que nos van a permitir hacer machine learning, el machine learning convencional. Incluso hay algunos algoritmos de redes neuronales. Y por último, vamos a utilizar algo que es muy importante, es novedoso, en el sentido de que los creadores de esta librería pensaron en el usuario final, es decir, que todos los usuarios puedan crear algoritmos y modelos de aprendizaje de máquina, incluso pues me atrevo a decir que es deep learning y redes neuronales, básicamente, que es TensorFlow. ¿Okay? TensorFlow es una aplicación de Google, más bien una aplicación no, es una librería de Google para Python, que lo que hace es generar una API de Keras. Keras es quien nos proporciona los modelos de grafos que están inherentes en la computación y en el modelado de redes neuronales. Y este TensorFlow es quien nos permite utilizar Keras para crear Machine Learning, Deep Learning. ¿Okay? Y PyTorch, que es pues básicamente la aplicación o la librería enemiga, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que es la que nos va a permitir ser un poco más flexibles con esos algoritmos de aprendizaje de máquina. Ya son algoritmos mucho más avanzados. ¿Ok? Esas serían las librerías principales que utilizaremos en este curso. Bien. Hablando de las librerías, pues también tenemos que hablar acerca de cómo vamos a utilizar esas librerías, cuáles son esas herramientas que nos van a permitir realizar este tipo de cómputo. ¿Por qué? Porque hace un rato yo hablé que el cómputo se había incrementado, que por esa razón se podía hacer Machine Learning y Deep Learning en la actualidad. ¿Qué pasa? Que hubo un tiempo en el cual los algoritmos de Deep Learning y de aprendizaje de máquina en general, o inteligencia artificial en general, se utilizaban desde ordenadores y desde servidores pues muy potentes. ¿Okay? Y cada empresa, cada investigador, cada usuario tenía que tener un computador muy potente. Al día de hoy, eso ya no es una limitación. ¿Por qué? Porque resulta que existen herramientas computacionales como Kaggle, como Google Colab, que básicamente permiten correr códigos en Python. Este es el logo de Python, para los que no lo conocen. Permiten correr código en Python de redes neuronales, bueno, en general cualquier tipo de código, pero está orientado más al procesamiento de Deep Learning y Machine Learning en general. Y lo que hace esto es básicamente prestarnos los servidores necesarios dotados de TPU y GPU para que los usuarios podamos acceder a ellos a través de Internet. Es decir, esto es cómputo en la nube. Este es el futuro. Esto va a ser lo que se va a utilizar muchos años. ¿Okay? Cómputo en la nube. ¿Qué pasa? Que podemos incluso programar algoritmos de aprendizaje de máquina a través de nuestros celulares, de nuestras tabletas, cualquier dispositivo, y pues estas plataformas nos van a permitir correr todos esos algoritmos sin tener que preocuparnos por el cómputo. ¿Listo? Entonces vamos a utilizarlos. En general, pues Google Colab es un poco más orientado a la educación, y Kaggle ya es un poco más orientado a la ciencia de datos en general,
para correr un poco una especie de algoritmos un poco más avanzados, que requieren un poco más de cómputo. Bien, así entonces vamos a ver algunos métodos del aprendizaje de máquina. Estos son pues los métodos básicos del aprendizaje de máquina y que está partido como en 4 secciones. ¿Cuáles son estas secciones? La primera es la sección de regresión, la segunda es clasificación, tercero agrupamiento clustering y reducción de dimensión, algoritmos de reducción de dimensión. ¿Qué pasa? Que estas son las 4 grandes ramas, y ya las vamos a ver más adelante, del aprendizaje de máquina. ¿Por qué se agrupan así? Pues ya lo vamos también a discutir. Y básicamente esto es lo que hasta hace algún tiempo existía, o bueno, desde hace un tiempo para acá ha sido destronado por el Deep Learning. ¿Por qué? Estos son los algoritmos básicos de aprendizaje de máquina. Los algoritmos básicos. ¿Qué pasa? Que todos estos algoritmos básicos hoy en día se van a poder montar o se van a poder modelar, se van a poder crear a partir de técnicas de aprendizaje profundo primero, utilizando herramientas de cómputo en la nube, utilizando estrategias de sintonización de parámetros basadas en Deep Learning o en las cuales se basa el Deep Learning y utilizar toda esta computación basada en grafos que utilizan las redes neuronales para tener todos los algoritmos. Y ese es el fin de este curso, permitirles saber qué es lo que se puede hacer hoy en día, cómo se pueden montar los algoritmos básicos del Machine Learning utilizando la metodología basada en Deep Learning. ¿Qué va a permitir esto? Pues nos va a permitir primero la flexibilidad que tenemos en Deep Learning en cuanto a costo computacional. ¿Por qué? Porque estas plataformas que ya mencioné anteriormente pues están diseñadas para Deep Learning. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con GPU y TPU. Entonces, de ese modo, pues tendremos una amplia flexibilidad para realizar nuestros algoritmos. Bien, hemos hablado hasta ahora del aprendizaje de máquina, de la inteligencia artificial, del deep learning, pero hay una confusión de muchas personas en cuanto a estos conceptos, en cuanto al concepto de ciencia de datos. Vamos a ver un poquito la historia de pues el procesamiento de los datos, o de la ciencia de datos más bien. Entonces, lo primero es saber que la ciencia de datos, que hoy se denomina así, antes existía, pero no estaba encasillada en ninguna etiqueta, por llamarlo así. Existían los algoritmos, existían algunos trabajos de investigación, pero no se llamaba ciencia de datos y no tenía el auge que hoy tiene. ¿Qué sería? Pues el conjunto global. La ciencia de datos, todo lo que estamos hablando viene inmerso dentro de la ciencia de datos. Luego se creó la inteligencia artificial, que está dentro de la ciencia de los datos. Inteligencia artificial o algoritmos de la inteligencia artificial se vienen utilizando desde los años 50, 60, 70. ¿Qué pasa? Que se llamaba inteligencia artificial incluso a algoritmos los cuales yo programaba a las máquinas para que hicieran algo que yo sabía. Repito y recapitulo. Inteligencia artificial es cualquier tipo de programación que haga que una máquina haga una acción humana, sea que aprenda o no aprenda de los datos. Ahí está la diferencia. En inteligencia artificial está abarcado todo. Incluso, les pongo un ejemplo. Inteligencia artificial podría ser
la programación de una planta industrial, ¿ok? Las empacadoras, las dobladoras de cajas, etcétera, etcétera. Eso sería inteligencia artificial, hacer que una máquina haga algo por medio de programación. Eso se entendía en los 50s, 60s y 70s. ¿Qué pasa? Que después de los 70s, los años 80, 90, apareció algo que llamaron Machine Learning, que está dentro de la inteligencia artificial y es básicamente lo que les comentaba, la habilidad de aprender o la habilidad de una máquina o de hacer que una máquina aprenda a partir de las observaciones de unos sensores. Eso es el aprendizaje de máquina o machine learning. Es decir, yo ya no tenía que decirle qué hacer a la máquina, sino tenía que entregarle los datos. Y pues posteriormente, en el 2006, como ya lo nombré, 2007, 2008, 2010, 2017, 18, hasta hoy, los algoritmos de Deep Learning son los que son más utilizados, están en el tope de algoritmos de ciencia de datos y lógicamente están dentro del Machine Learning. No debemos olvidar estos campos, ¿ok? Después de esta breve historia, pues vamos a ver cómo empezó todo esto. Resulta que empezó por medio del aprendizaje por reglas impuestas, lo que les acababa de decir. Hacían los ingenieros, en aquel entonces, hacían un estudio del problema, escribían unas reglas, por eso se llama aprendizaje por reglas. Por ejemplo, si la caja está en el punto X, entonces un brazo o una prensa va a tapar la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las reglas de la industria, ¿okay? Lo que se llama la automatización industrial. Entonces se escribían unas reglas que estaban escritas en piedra, es decir, el algoritmo o la máquina no se salía de ahí. Y pues si había un error, todo el proceso se paraba. Se evaluaba y pues se analizaba los errores. Si había un error, se paraba el proceso, el ingeniero tenía que volver, estudiar el problema, solucionar el error, escribir más reglas, más y más reglas, cada vez más, hasta que pues tendríamos una larga lista de reglas que eran difíciles de mantener porque algunas se solapaban con otras, entonces eran contradictorias y pues esto eran sistemas difíciles de mantener, difíciles de llamar inteligentes, por decirlo de alguna manera. Luego de esto vino el aprendizaje estadístico, por eso al inicio yo les hablaba de que nosotros íbamos a utilizar la estadística y la programación. En el primer aprendizaje por reglas, se utilizaba la programación, simplemente la programación. Ahora tenemos el aprendizaje estadístico. ¿Qué es el aprendizaje estadístico? Resulta que tenemos, o los ingenieros, para hacer este tipo de aprendizaje, estudiaban un problema, lo conocían, creaban un modelo o un algoritmo de machine learning, el cual aprendía estadísticas de los datos para encontrar una solución. Luego se evaluaba la solución, pero esto lo hacía el propio algoritmo. Y pues se generaba una retroalimentación a partir de los datos. Yo no tenía que conocer las reglas, no tenía que darle ninguna regla a las máquinas, solo tenía que darle datos. Y eso era una novedad. ¿Por qué? Porque estaban haciendo que a partir de las percepciones, pues lógicamente por medio de sensores, las máquinas entendieran lo que había que hacer. Es decir, estaban aprendiendo a partir de los datos observados. ¿Ok? Algo como lo que hace el ser humano. Aprende a partir de la observación. ¿Ok? Y digo observación, pues, refiriéndome a la percepción del mundo real. Bien, después del aprendizaje estadístico,
O bueno, vamos a continuar entonces con el aprendizaje estadístico. Eh, Después de ese aprendizaje estadístico ya se llamó aprendizaje de máquina, ¿ok? Machine Learning. ¿Qué pasaba con este Machine Learning? Pues tenía la particularidad de que los algoritmos aprendían de sus datos. ¿Qué permitía esto? Que los algoritmos se podían adaptar a diferentes cambios. ¿Por qué? Porque descubrían patrones, relaciones entre los datos, que muchas veces estaban ocultas a la percepción humana, y pues a partir de estas relaciones generalizaban un modelo el cual cuando entraban datos nuevos pues sabía cómo tratarlos. ¿Ok? Es decir, eran ya algoritmos que a partir de percepción sabían qué hacer cuando llegaban nuevos datos. Y pues eso también fue muy novedoso. Esto se llamó minería de datos. ¿Por qué? Porque lógicamente estos algoritmos tienen que tener datos para poder hacer su entrenamiento. Ok. Resulta que el aprendizaje de máquina se fue ganando un lugar en la mesa, por decirlo de alguna manera, del ser humano. ¿Qué pasa? Que este algoritmo o estos algoritmos de aprendizaje de máquina permitieron a quienes los usaban, a los usuarios, entender mejor los problemas que tenían. ¿Cómo así que entender mejor? Bueno, resulta que ahora hacíamos un estudio, entrenábamos un algoritmo a partir de los datos o de partes de datos, obteníamos una solución, pero además, a partir de esa solución, podíamos inferir, a partir de inspección, valga la redundancia, algo que nos permita entender el por qué esos algoritmos funcionaban y a su vez pues nos permitían inferir pues muchísimas premisas acerca de nuestros datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué permitió el Machine Learning? Inferir acerca de nuestros datos, acerca de nuestro problema, entender mejor nuestro problema a partir de la inferencia de las soluciones que nos entregan los algoritmos de Machine Learning. ¿Ok? Entonces, se volvió recíproco. Los humanos empezaron a aprender del Machine Learning. Y esto es lo que nos ha llevado a avanzar tanto. Tenemos varios tipos de aprendizaje de máquina. Están los algoritmos supervisados, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, aprendizaje semisupervisado, que son los principales. Entonces, vamos a ver nosotros ahora aprendizaje de máquina, machine learning, tipo de aprendizaje supervisado. ¿Qué es el tipo de aprendizaje supervisado? El tipo de aprendizaje supervisado, el tipo de aprendizaje de máquina supervisada más bien, hace referencia a ciertos algoritmos los cuales necesitan la ayuda de un experto humano. Es decir, necesitan la supervisión humana. Ya los vamos a entender con el ejemplo de los algoritmos de clasificación. Entonces, tengo un ejemplo, tengo unos correos y el problema es que quiero saber si son maliciosos o no lo son. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, o los algoritmos necesitan que un experto les diga o les ayude al principio diciéndoles cuáles son los correos malos y cuáles son los buenos para poder inferir y aprender de eso. Entonces, este tipo de algoritmos tienen los siguientes componentes que los vamos a utilizar más abajo.
El primer componente es la instancia. ¿Qué es una instancia? Una instancia es una observación. Una observación. Es decir, una muestra del fenómeno estudiado. ¿Ok? Es una muestra del fenómeno estudiado. Tenemos también los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son las propiedades que codifican las instancias. O es una propiedad que codifican las instancias. ¿Ok? ¿Cómo así? Pues vamos a verlo con el siguiente elemento. Y es la característica. Una característica pues son atributos o es un atributo con valor numérico. Este valor puede ser cardinal o nominal. ¿Ok? Cardinal o nominal. Entonces, hasta ahí tenemos que las instancias, por ejemplo, una instancia es un correo, porque es una observación, una muestra, un correo. Esta instancia puede tener algunos atributos y algunas características, por ejemplo, que la envió una página no reconocida, eso puede ser un atributo, ¿vale? O una característica. ¿Qué pasa? Que el atributo es que es una página desconocida. La característica es que para las páginas desconocidas, nuestro algoritmo las entenderá como algún número o algún valor cardinal nominal. Y por último, no menos importante, está la etiqueta. Que ahí es donde entra la supervisión humana. La etiqueta es un valor nominal y es la membresía de grupo para tareas de clasificación. ¿Cómo así? Bueno, yo al algoritmo, que es un algoritmo de aprendizaje supervisado, le tengo que decir cuáles son las instancias, cuáles son sus muestras. Bueno, tengo las muestras que son correos. Le tengo que decir qué atributos tiene, qué características tiene, es decir, de dónde lo mandaron, cuál es la IP, etcétera, etcétera, etcétera. Y le tengo que decir también cuál es la etiqueta de cada uno de esas instancias. ¿Por qué? Porque esto me conformará el set o el conjunto de entrenamiento. Le doy la instancia, las características o atributos de esa instancia y le doy la etiqueta. Le digo al algoritmo, vea, este elemento, esta instancia, es un correo no deseado. Y este, bueno, en realidad este es un correo no deseado y este es un correo ok, que está bien. ¿Vale? Entonces, yo le estoy enseñando al algoritmo a identificar por medio de los atributos y las características que tenga un correo cuál es su etiqueta, su label. Es decir, en este caso si es no deseado o está bien. ¿Qué pasa? Que yo tengo que entrenar con un conjunto de datos en el cual tenga todos estos elementos y al final el algoritmo aprenderá un modelo de aprendizaje de máquina, o machine learning, que permitirá
evaluar una nueva instancia que nunca he visto. Es decir, que me permitirá decir si un correo nuevo es no deseado o está bien. ¿Ok? Ese es el aprendizaje supervisado. Al principio yo le digo al algoritmo, vea, le voy a dar unas pistas, cuáles son los malos, cuáles son los buenos, y después de eso usted entrene, aprenda y yo me desaparezco. Es decir, usted va a trabajar solo y cada que le llegue una nueva instancia, una nueva muestra, la va a etiquetar. ¿Bien? O mal. Ese es el aprendizaje supervisado en clasificación. Otro algoritmo de aprendizaje supervisado muy común, que son los pioneros, los algoritmos pioneros o los tipos de algoritmos pioneros, es o son los algoritmos de regresión. ¿Qué significa regresión o cuáles son estos algoritmos de regresión? Bueno, tenemos el mismo concepto de etiqueta, atributo, característica y instancia, perdón. Tengo los mismos conceptos que la clasificación. Sin embargo, ahora la etiqueta ya no es una variable discreta, es decir, ya no es no deseado o correo bien, sino que ahora es una variable continua. Es decir, por ejemplo, una temperatura, la tendencia de la bolsa de valores, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la idea? Bueno, se trabajan muy parecidos, tienen los mismos conceptos. ¿Cuál es la idea? Que yo le digo a partir de un valor cuál es su respectiva, miren, de una instancia, cuál es su respectivo valor en el eje Y. Es decir, cuál es la respuesta a dicha instancia. ¿Ok? De modo que pues me sirve para predecir tendencias de los datos. Estos son los algoritmos de regresión. Permiten hacer predicciones de acuerdo a las tendencias de los datos. Pero pues tienen los mismos conceptos porque son supervisados, porque yo tengo que decirle o tengo que nutrir mi algoritmo en la fase de entrenamiento con diferentes muestras y diferentes valores target o valores objetivos a los que pertenecen de esas muestras. ¿Ok? Este será entonces los tipos de aprendizaje supervisado de regresión. Muy bien. Aquí hay que hacer un paréntesis y es que vamos a ver las diferencias entre el aprendizaje clásico y el aprendizaje profundo. Es decir, el Machine Learning convencional y la partecita que se llama Deep Learning. ¿Ok? Entonces, en el Machine Learning teníamos dos etapas intermedias entre la toma de datos y la respuesta del algoritmo. ¿Cuáles son esas dos etapas? La primera etapa es la extracción de características, es decir, cómo aprendo de los datos las características o los atributos de los cuales habíamos hablado para después enviarlos a los algoritmos de clasificación. Estos algoritmos de clasificación ya después me dicen cuál es la etiqueta de o a la que pertenece una nueva instancia. ¿Ok? Pero pues, lo interesante es que tenemos que aprender de los mismos datos a extraer esas características. ¿Qué problema tenía esto? Que por más que tuviera un buen algoritmo de clasificación, si la extracción de características no era buena, por ejemplo, si yo quería identificar en fotos entre un caballo y una cebra y en la extracción de características tomo como atributo, puede ser la altura, puede ser el tamaño del pelaje, ¿okay? El tamaño de la crin, la cantidad de patas, el tamaño del pelo de la cola de estos animales. Pues
Todas estos atributos, estas características, no me van a servir para diferenciar entre un caballo y una cebra. ¿Por qué? Porque básicamente van a ser iguales o muy parecidas. ¿Ok? Entonces, es un mal procedimiento de extracción de características. Por el contrario, si yo escojo la característica de cuál es el color del pelaje, es decir, el color del pelaje de un caballo, el color del pelaje de una cebra, pues esa sí va a ser una buena característica o un buen set de características para entrenar mi clasificador. ¿Por qué? Porque yo puedo distinguir fácilmente entre el color de la cebra y el color del caballo. Entonces, este era un paradigma que tenía el Machine Learning convencional. ¿Cómo escoger adecuadamente las características para utilizar clasificadores o regresores? ¿Cómo obtener estas características? Resulta que el Deep Learning llegó pisando fuerte y dando un golpe certero en esta parte. ¿Qué pasa? Que los algoritmos de Deep Learning, redes neuronales, realizan el proceso de extracción de características, es decir, aprenden automáticamente los atributos a partir de los datos iniciales y además realizan clasificación o regresión. Entonces es un plus. ¿Por qué? Porque ya no tengo que pensar cuáles son las características buenas para hacer clasificación, sino que en este caso del Deep Learning simplemente nutro a mi algoritmo de datos, o eso sí, de muchos datos, para que éste aprenda automáticamente mediante algoritmos de redes cuáles son las características importantes, las que más me sirven para hacer clasificación. Es un todo en uno. Eso fue lo que destronó a el Machine Learning convencional o a los algoritmos de Machine Learning convencional. Cabe resaltar que tenemos que hacer una diferencia entre dos tipos de datos. ¿Okay? Los datos estructurados y los datos no estructurados. ¿Qué significan datos estructurados y datos no estructurados? Resulta que el primero, datos estructurados, son propios del Machine Learning convencional, del aprendizaje de máquina convencional. Y tienen una estructura de datos que es una matriz, estructura matricial, en los cuales tenemos muestras por características. Muestras por características. ¿Ok? Es decir, a cada muestra o a cada instancia yo le voy a asignar una característica o un set de características. ¿Ok? En cambio, en los datos no estructurados, que son propios del Deep Learning, aprendizaje profundo, pues no tenemos o no es necesario tener muestras por características. ¿Por qué? Porque las características las aprende directamente el modelo. ¿Okay? Entonces, incluso pueden ser series de tiempo, imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los datos no estructurados. Bien, continuando, vamos a ver o seguiremos con el aprendizaje no supervisado. Bueno, ya sabemos que el aprendizaje supervisado requiere que el humano le indique al algoritmo primero o en primera instancia qué hacer, o más bien a qué etiqueta o hacia dónde
es la tendencia de los datos. Entonces, por el contrario, el aprendizaje no supervisado pues, no requiere la intervención humana, en el sentido de que no requiere de etiquetas. ¿Qué pasa con este aprendizaje? Tiene en su máximo exponente a los algoritmos de agrupamiento, es decir, de clustering. ¿Qué son los algoritmos de agrupamiento? Bueno, algoritmos que buscan grupos a partir de relaciones entre las instancias. ¿Ok? Es decir, aprenden regularidades de los datos. Es decir, generan grupos a partir de cualidades similares entre los miembros de cada grupo. ¿Ok? Eso es. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a partir de algoritmos basados en distancias. ¿Ok? Similitudes, disimilitudes, etc. Es decir, ¿qué tanto de los atributos de este sujeto o de esta muestra comparten con esta muestra? ¿Y qué tanto de estos mismos atributos no se comparten con los de estas muestras? Eso es básicamente lo que hace el aprendizaje no supervisado con su máximo exponente, el clustering. Tenemos otro exponente del aprendizaje no supervisado, que son los algoritmos de reducción de dimensión. En este caso, pues, se utilizan cuando tenemos grandes cantidades de datos y a su vez, pues, cada una de esas instancias tiene o pertenece a un tipo de dato que a su vez tiene diferentes atributos o características. ¿Ok? Entonces, este tipo de algoritmos buscan preservar relaciones de alta dimensionalidad. De alta dimensionalidad en un espacio de baja dimensión. ¿Ok? ¿Qué serán esas relaciones de alta dimensionalidad? Pues bueno, son relaciones en el espacio original de los datos, por ejemplo, en donde vemos acá, que permiten llevar, por ejemplo, estos datos hacia, por ejemplo, un plano en dos dimensiones. ¿Ok? Preservando, ojo, las dimensiones y las relaciones más bien que tienen dichos datos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pueden hacer. Vamos a borrar esto de acá. Bien. ¿Cómo se hace? Pues básicamente realizando cambio de espacios. Para eso vamos a utilizar el álgebra lineal. ¿Listo? Adicional a esto, adicional en el aprendizaje no supervisado, tendremos la detección de anomalías. ¿Ok? La detección de anómalos. Son algoritmos de aprendizaje no supervisado en los cuales tenemos que resolver una pregunta de ¿qué tanto una nueva instancia sigue la tendencia de todo el grupo? ¿Ok? Entonces,
Básicamente, ¿qué tanto qué tanto una nueva instancia sigue las regularidades del espacio de entrenamiento? Es decir, voy a ver si la muestra se comporta de manera homogénea o no con el espacio ya conocido. Bien, después de tener estos dos tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado, pues está el aprendizaje semisupervisado, en el cual, en el cual algunas instancias poseen etiqueta, pero otras, la mayoría, no la poseen. ¿Qué quiere decir? Que tengo que mezclar problemas de aprendizaje no supervisado, es decir, tendré que hacer clustering utilizando como base las instancias que tienen etiqueta para luego utilizar algoritmos de aprendizaje supervisado que me permiten hacer clasificación o regresión. Tenemos que unir las dos partes. ¿Ok? También tenemos, por otro lado, el aprendizaje o un tipo de aprendizaje que es un tanto novedoso, que es el aprendizaje reforzado. ¿Okay? Es un tipo de aprendizaje cuasi o semi supervisado en el cual un sistema, se llama así, se representa con un agente. Un agente puede ser eh, un robot, la parte de un sistema, etcétera, etcétera, el cual aprende comportamientos a partir de observaciones del ambiente y luego de esas observaciones toma decisiones. Toma decisiones. Pero tiene algo para resaltar. Cada una de esas decisiones que tome, sea buena o sea mala, tendrá un, una recompensa o una penalización. De modo que el agente, nuestro modelo, aprenderá a actuar a través del entorno teniendo en cuenta recompensas y penalizaciones. ¿Cómo lo hará? Pues bueno, empezará tomando decisiones aleatorias y aprenderá, si toma una decisión buena, pues en la siguiente iteración seguirá tomando esas decisiones o afianzará la toma de esa decisión buena, pero si toma una decisión mala, pues como aquí perderá puntos o perderá confianza en esa decisión y la suprimirá o la evitará, pues llegando así a tomar siempre decisiones mucho mejores. Estos algoritmos tienen la particularidad que son iterativos, es decir, que se corren por ciclos. Es decir, dejo a mi agente la primera vez a la deriva, la siguiente vez él ya tendrá un conocimiento y así sucesivamente. Y pues lo particular de estos algoritmos es que aprenden muy bien cuando tenemos muchas iteraciones, es decir, después de mucho tiempo de estar tomando malas decisiones, pues ya aprenden a tomar las buenas decisiones, algo muy parecido a la vida real. Y, eh, sin embargo, cuando nos sobrepasamos de estas iteraciones, es decir, cuando ya él sabe tomar buenas decisiones, tomará decisiones no tan lógicas, pero igual de buenas. Es decir, decisiones que en la inteligencia o en el entender de un humano podrían pues, no pasar nunca o no estar nunca, pero pues para la máquina serían posibles. Es decir, pues se ha dado caso que esto se utiliza mucho en teoría de juegos
Y se ha dado el caso que los agentes en los juegos aprenden a jugar tan bien que utilizan fallas o bucles en el ambiente para ganar los juegos. Algo así como lo que los humanos hacen cuando se dan cuenta de que un juego tiene un imperfecto y que con eso se puede ganar. Bien, continuando. Después de hablar todo esto acerca del aprendizaje, los tipos de aprendizaje y cómo se hacen, pues tendremos que hablar de los tipos de entrenamiento. Es decir, yo sé que hay aprendizaje supervisado, no supervisado, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se entrena? Bueno, entre los tipos de entrenamiento está el convencional, que es el entrenamiento por lotes, o batch learning. ¿Qué quiere decir eso? Pues es el aprendizaje offline, es fuera de línea, es un aprendizaje que tiene que tener una serie de datos para pasarlo a un modelo para obtener un resultado. ¿Ok? Y básicamente se entrena previo a su utilización en ambientes no controlados. Es decir, que este sistema, pues, si las muestras que está observando después de haberse entrenado son totalmente distintas a las que él vio en su entrenamiento, pues fallará. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que una vez entrenado, solamente se entrena una vez, pero pues falla cuando los datos nuevos son totalmente anómalos. Y pues si llegan datos anómalos, muchos datos anómalos, pues tenemos que reentrenar otra vez todo el sistema. ¿Okay? Entonces, pues por ese lado, esas son un poco de las limitaciones de este aprendizaje, que fue el primer tipo de aprendizaje, tipo de entrenamiento, perdón, utilizado. Y el más, pues el convencional. Después está el aprendizaje en línea. ¿Qué es el aprendizaje en línea? Este aprendizaje en línea utiliza pocos datos como base para entrenar y se reentrena automáticamente cuando llega un dato nuevo. ¿Ok? Vuelve y entrena de manera incremental. Y se llama o se denomina aprendizaje incremental por muestra o por lotes o por mini lotes. Por mini lotes. ¿Okay? Cada que llega un mini lote a una muestra nueva, nuestro algoritmo es capaz de aprender de ella sin tener que reentrenar todo el modelo. Es decir, se ajusta a las circunstancias generadas por nuevas instancias. Tenemos una mezcla entre el entrenamiento en línea y el entrenamiento por lotes. ¿Qué pasa? Que ese aprendizaje, o este tipo de entrenamiento más bien, se utiliza para bases de datos muy grandes. Es decir, yo puedo hacer entrenamiento en línea, pero además de eso puedo partir mis datos en pedacitos o en lotes. ¿Para qué? Para hacerlo más rápido. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que cada uno de estos pedacitos o de estos lotes me generará un criterio para avanzar o retroceder en el entrenamiento. Luego se llama entrenamiento en línea por lotes. También tenemos el entrenamiento por instancias. Este entrenamiento por instancias generaliza a partir de nociones de similitud o disimilitud entre las instancias.
¿Ok? Es decir, empiezo a comparar instancia por instancia y me doy cuenta de los patrones que puedo extraer a partir de similitudes o disimilitudes. Seguimos con el entrenamiento por modelo, que es uno de los entrenamientos que se utilizan comúnmente, más comúnmente. ¿Qué quiere decir? Que el modelo, o el sistema, mejor, el sistema, generaliza a partir de un modelo parametrizado. ¿Qué quiere decir parametrizado? Un modelo que yo pueda ajustar dependiendo de mi conveniencia. Es decir, aprendo, por ejemplo, el modelo en este caso es la línea roja que acabo de seleccionar y pues en este caso voy a tratar de predecir cuál es la etiqueta de cada una de las instancias. Pero no me salgo del modelo. Miren que el modelo siempre es el mismo, así yo tenga más datos o menos datos. ¿Ok? ¿Este modelo cómo se aprende? Bueno, este modelo es una función matemática que pues, en este caso es no lineal. Bien. De esa manera, pues tendremos una introducción a lo que es o a lo que son las bases de la inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Pero pues resulta que el deep learning no es todo color de rosa. Tenemos desafíos del deep learning. Vamos a ver los desafíos del deep learning. ¿Ok? Tendremos entonces los desafíos del deep learning. Primer desafío, cuando tenemos pocos datos para entrenamiento. ¿Qué pasa? Si tenemos pocos datos para entrenamiento, nuestro modelo no podrá generalizar. Recuerden que el deep learning necesita muchos datos y una gran capacidad de cómputo. Aprende muy bien, pero con esa condición. Si tenemos pocos datos, nuestro modelo no es capaz de generalizar, aprenderá mucho acerca de ese lote pequeño de datos, pero no será capaz de hacer inferencia a partir de una nueva muestra. Segundo, que tengamos muestras no representativas. Si tenemos muestras que no son representativas, es decir, un sensor dañado, un sensor que está mal calibrado, pues nuestros algoritmos no podrán entender y no podrán aprender acerca de esos datos. ¿Por qué? Porque los datos simplemente están malos. Hay, o lo que conlleva datos de poca calidad. ¿Ok? Tener datos de poca calidad. Y además, por ejemplo, tener características o aprender características no relevantes. Que eso también viene pues un poco de los dos anteriores. Tenemos algo que se llama overfitting y underfitting, que el overfitting es cuando nuestro algoritmo no es para nada general, es decir, es muy particular a unos datos de entrenamientos, a ese conjunto solamente responderá bien y cuando llega un dato nuevo, pues no lo hará, será pésimo. Eso es el overfitting. Y el underfitting, es decir, el subajuste, es cuando el algoritmo quedó demasiado general, es decir, que no aprendió
nada particular de los datos, que todos los datos son iguales para él. Y pues tenemos también sobre los desafíos, y es lo que hablaremos la próxima clase, es el testing. Testing, ¿ok? O la validación. Que esto pues, está muy ligado al overfitting. ¿Cómo así? Bueno, el overfitting y el underfitting. Necesitamos estimar de manera correcta el error de generalización. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, utilizamos básicamente particiones en nuestros datos. ¿Cómo serán las particiones? Bueno, vamos a hablar un poquito del testing y validación que me parece supremamente importante. Entonces, testing y validación. Bien, supongamos que tenemos un dataset completo y queremos entrenar. Si entrenamos con todos estos datos, pues cuando llegue un dato nuevo, ese dato será totalmente desconocido para nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nos aprendimos solamente estos datos y habrá overfitting. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos la validación o cómo evitamos esto? ¿Ves? Lo hacemos de tal manera. Voy a copiar esto de acá. Que particionamos los datos en dos conjuntos. El conjunto de test y el conjunto de train. ¿Ok? Entrenamiento y validación. Hacemos una primera partición. Esto básicamente o generalmente se hace con un método hold out. Hold out. ¿Ok? Luego, a nuestros datos de entrenamiento les hacemos una nueva partición, o más bien, empleamos nuevos algoritmos de partición con el fin de permitir la generalización de nuestro modelo. Es decir, hago una cross-validación que básicamente lo que hace es entrenar con ciertos datos, dejando un grupo para realizar validación. ¿Ok? Validación. Y, lógicamente, después voy a entrenar con todos los datos, excepto otro grupo diferente al que ya escogí. Y así sucesivamente para todos los grupos. ¿Esto qué permite? Esto permite la generalización
de nuestro modelo. Generalización. ¿Qué pasa? Sin embargo, en los algoritmos de Deep Learning sigue habiendo una, eh, un sobreajuste a veces. ¿Qué tenemos que hacer? Pues realizar todo esto de manera cíclica, es decir, realizar una validación anidada. Validación anidada. Siempre y cuando, tomando el conjunto de test y train de manera aleatoria. Esa sería nuestra forma de generalizar el modelo. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las 4 claves del éxito reciente? La primera, cómputo de alto desempeño gratis. Ojo, incluso gratis. ¿Ok? Estas serán, voy a colocarle el título de una vez. Claves del éxito reciente. Claves del éxito reciente. 2. Diferenciación automática, que lo veremos después. Diferenciación automática. ¿Ok? Diferenciación automática. ¿Qué pasa? ¿Qué es la diferenciación automática? Pues básicamente hablamos antes de algoritmos de optimización, pues no más derivadas difíciles. No más derivadas difíciles. Tercero, optimización por mini lotes. ¿Qué pasa? Esto básicamente resuelve el problema de grandes cantidades de datos. Y por último, algo que es muy importante hoy en día y es la transferencia de conocimiento. Y es básicamente utilizar modelos preentrenados. Algunos tips. Escoger un buen modelo. Utilizar una buena función de costo, porque tenemos que hacer optimización. Ojo. Y aprovechar las herramientas de computación en grafos utilizando TensorFlow, PyTorch, entre otros. Yo creo que eso es todo por la clase de hoy. Espero todo haya quedado claro. Nos vemos en la siguiente clase.